step away, I'm just a breath away, losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the hate. It's just another war, just another family torn. Falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. I need a hero to save me. Izuku se encontraba realizando su patrullaje matutino mientras pensaba en lo que Momo había hecho. Él quería ayudar a Melissa pero no quería que alguien saliera herido, así que se estaba empezando a cuestionar si era buena idea seguir con los experimentos, pero sus pensamientos se verían interrumpidos por unos disparos e Izuku, a darse cuenta de dónde venían, dijo: David, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Diría David Shield desde los laboratorios Star. Necesito que averigües algo sobre tiroteos en la zona en la que me encuentro. Ante esto David empezaría a teclear algunas cosas para luego decir: a 3 calles de tu ubicación la policía está teniendo una persecución de alta velocidad con una pandilla de motociclistas. Por lo visto lograron entrar en una base militar el mes pasado, la policía dio con su guarida y allí inició la persecución. Entiendo, avisaré a los policías que tiene apoyo. Lo haré, pero desde ya te aviso, que esos tipos robaron unos motores muy potentes, se piensa que los instalaron en sus motos, así que en cuanto los veas, atrápalos antes de que puedan acelerar. Relájate, soy el hombre más veloz que existe, unas motocicletas no podrán conmigo. Diría Izuku algo confiado. Eso espero, Izuku. Tras decir eso, Izuku empezó a correr a gran velocidad hacia la zona de la persecución en donde efectivamente se encontraban una banda de motociclistas los cuales estaban siendo perseguidos por la policía. Ja, novatos. Diría Izuku en un tono burlón para luego a gran velocidad detener casi todas las motos y poner a los motociclistas en las patrullas de policía, pero justo cuando estaba a punto de arrestar al último alcanzó a presionar un botón de su moto y empezó a moverse velocidades supersónicas mientras detrás de él dejaba una estela de electricidad de color marrón. ¿Qué mierda, esa moto tiene la fuerza de velocidad o qué? Tras decir eso, Izuku empezó a acelerar logrando estar a la par del motociclista. Así que tú eres el famoso Flash. Y tú, mi motociclista con una moto muy poderosa. ¿Qué? ¿Tienes envidia? No necesito una moto para ser rápido. Tras decir eso, Izuku empezó a acelerar quedando muy delante de él para luego regresar a gran velocidad y con su brazo metálico le dio un poderoso puñetazo al hombre rompiéndole la mandíbula y dejándolo inconsciente, y en cuanto llegó la policía de inmediato lo arrestaron y le dieron las gracias a Izuku. Oigan, oficiales, debo hacerles una pregunta. ¿Qué sucede? Esa moto de allí de alguna forma pudo replicar mis poderes y me gustaría llevarla a mi laboratorio para analizarla. Claro, no hay ningún problema, por lo general los vehículos que le incautamos a los criminales como él van directo a la chatarrería o a una venta de autos de segunda mano, así que no hay ningún problema con que te lo lleves. Se lo agradezco. Tras decir eso, Izuku empezó a correr y se llevó la moto a los laboratorios Star, en donde al llegar puso la moto frente a David y dijo: Lo viste, ¿verdad? Media ciudad lo vio. Llevemos esta moto al laboratorio, hay que desarmarla y ver qué es lo que le da la potencia. Tras decir eso, llevaron la motocicleta al laboratorio en donde empezarían a desamboblarla, viendo que en su mayoría era una moto común y corriente excepto por el motor. Izuku, ya sé qué es lo que pasa, el motor está supercargado con la misma energía con la que tú usas. En resumen, es como si varios de mis relámpagos le hubiesen impactado. Exactamente. Eso es imposible, yo nunca me prestaría para este tipo de experimentos. Supuestamente esto fue robado de una base militar, pero el motor es común y corriente, quizá eso de la base militar fue para echarle la culpa a alguien más por los experimentos ilegales que alguien con tus poderes está haciendo. Ya peleé contra alguien con mis poderes hace tiempo, pero no los obtuvo de forma natural. ¿Cómo los obtuvo? Le vendió el alma a un demonio para obtener esos poderes y al final terminó muriendo. ¿Cómo se murió?
No le digas a nadie, pero yo lo maté, ese infeliz había matado a mi madre, así que ahora estamos a mano. Entiendo cómo te sientes, el lugar donde crecí las leyes eran muy flexibles, así que ver asesinatos no eran tan raro, y pues al igual que tú mataron a mi madre, y un par de años después creé un robot para que matara a ese idiota y al final se murió, por el robot. No, se murió de cáncer una semana antes de poder encontrarlo, pero el resultado es el mismo. Como sea, ¿qué se supone que debemos hacer con esto? Por ahora nada, yo seguiré investigando, tú debes ir a la Yuwei, por cierto, Melissa empezará a estudiar allí en el curso de apoyo, así que me gustaría que le diese un tour por la escuela. No será problema. Tras decir eso, Izuku se fue corriendo del lugar dejando a David algo pensativo. ¿Acaso él habrá hecho esto? Espero que no, no quiero que se vuelva a repetir lo de hace ya muchos años. Por mientras en el salón de 1A vemos a Mamo un tanto preocupada ya que su novio no llegaba y estaba a punto de sonar la campana, y justamente esta había empezado a sonar y al mismo tiempo un relámpago verde entró al salón y se sentó al lado de Momo. Izuku, es increíble que aun siendo el hombre más veloz que existe siempre llegues tarde. No llegué tarde, simplemente llegué en el momento exacto, además me retrasé porque tuve que detener a una banda de motociclistas que estaban en persecución con la policía. ¿Y qué pasó? Los atrapé, sabes que unos motociclistas no podrán ganarme. Ya lo sé. Bueno, ya cállense todos. Diría Aizawa entrando a la sala. Bueno, como ya sabrán, Shoto Todoroki intentó matar a Izuku y por ende fue arrestado y expulsado de la Yuei, pero desafortunadamente anoche escapó de la cárcel. Hasta ahora no sabemos qué pasó ya que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar en el momento en el que el joven escapó, y lo más raro es que la cerradura de la celda no estaba forzada y no había agujeros en ningún lugar, así que no se sabe cómo escapó, así que aprovecharemos esto. El festival deportivo era para mostrarle a las agencias de que eran capaces y dependiendo de cómo se desenvolvieran les enviarían una solicitud para realizar sus pasantías con dicha agencia. Y como ya se imaginarán, el que más solicitudes tuvo fue Midoriya, seguida de Todoroki, pero como él ya no es un aspirante a héroe, sus solicitudes fueron transferidas a Midoriya. Y bueno, la escuela se tomó la libertad de descartar las agencias que se encuentren cerca de la Yuei para disminuir para posibilidades de que Todoroki los pueda encontrar. Tienen hasta el final del día para elegir de entre las opciones que les dejamos, y no se preocupen si no recibieron nada, a la escuela les asignará una agencia en donde puedan hacer sus pasantías. Tras decir eso, todos empezarían a mirar las solicitudes que les habían enviado, aunque algunos veían con envidia a Izuku ya que este tenía una torre de 1 metro de papeles, toda de solicitudes de distintas agencias, pero su vista se posó en una en particular, la cual decía Night Tai. Este nombre se le hizo familiar a Izuku, por lo que haciendo algo de memoria recordó que ese era el nombre del antiguo compañero de All Might. Izuku estuvo pensativo sobre qué hacer, pero sus pensamientos serían interrumpidos por Bakugo, quien se acercó y dijo: «Ay hermano, ¿ya elegiste a qué agencia ir?» «Tengo una en mente, pero preferiría seguir viendo las demás solicitudes para estar seguro, ¿y tú?» «Yo tengo pensado ir a la agencia del héroe Best Jeanist. Escuche que ese tipo obliga a sus residentes a peinarse con gel fijador y a usar jeans, ¿estás seguro de ir con él?» «Trataré de sobrevivir». «¿Y tú, Momo, a qué agencia planeas ir?», preguntaría Izuku a su novia, quien estaba algo nerviosa. «Pues estoy considerando no hacer las pasantías». «¿Por qué?». «Las únicas que me enviaron solicitud fueron Might Knight, Moon Lady y otra heroínas que solo usan su cuerpo para ganar fama». «Pues viéndolo así preferiría que no aceptaras ninguna de esas», diría Izuku algo molesto por cómo veían las demás heroínas a su novia, pero en eso se le ocurriría una idea y diría: «Oye, ¿por qué no vienes conmigo a la agencia de Nicteye?». «¿Eh? Pero si la solicitud te la enviaron a ti, dudo mucho que me dejen ir contigo». «Si no te dejan, solo tengo que convencerlos», diría Izuku mientras activaba el cañón de su brazo, haciendo que Momo se ría un poco. «Te arrestarían si haces eso», diría Bakugo algo desconcertado. «Ya sé, pendejo».
Bueno, cuando tenemos que ir a las pasantías. Por lo que tenemos que irnos mañana mismo, por eso nos dieron el día de hoy para elegir. Bueno, Momo, ya está decidido, tú vendrás conmigo a la agencia de Nike, diría Izuku bastante animado. Al día siguiente vemos a todos los estudiantes en la estación del tren bala. Bueno hermano, les deseo suerte a ti y a Momo con Nike. Digo lo mismo. Nos vemos dentro de 3 semanas. Diría Izuku despidiéndose de su amigo para luego dirigirse al tren, pero antes de entrar diría: Ay Momo. Tú sube al tren, yo tomaré el camino corto. Diría Izuku dejando pasar a Momo, quien solo entró al tren y se sentó en una silla al lado de la ventana, y unos minutos después de que el tren bala empezara a correr, vio que Izuku estaba corriendo al lado del tren con su traje de héroe. Ya me lo imaginaba. Diría Momo con una sonrisa para luego tirarle un beso a Izuku, quien lo atrapó y se lo puso en el pecho para luego aumentar la velocidad y adelantarse al tren. Unas horas después, el tren llegaría a su destino, en donde Momo se bajaría del tren encontrándose con Izuku, el cual tenía puesta una mochila en donde llevaba sus cosas y con su traje de héroe puesto. No era necesario que vinieras corriendo. Es que me gusta sentir el viento en la cara. Bueno, la cita en la agencia la tenemos dentro de unas 2 horas, así que ¿qué te parece si exploramos la ciudad? Me parece bien, pero por favor a velocidad normal. De acuerdo. Luego de eso Izuku y Momo empezarían a caminar por las calles por la ciudad, viendo que habría varios héroes patrullando, pero como Izuku tenía su traje de héroe puesto sería reconocido por muchos y algunos fans le pedirían autógrafos o fotos. Esto pondría nervioso a Izuku, ya que para él era raro tener tanta atención. En cambio Momo, estaba riéndose por la situación, ya que nunca pensó ver una situación como esta, por lo que decidió alejarse del lugar un poco para que se le pasara la risa, pero cuando estaba pasando por un callejón una pequeña niña chocó con ella. Momo al ver esto se agachó a la altura de la niña y dijo: Hola, ¿te perdiste pequeña? Diría Momo con un tono maternal, pero en eso la niña de cabello plateado abrazaría a Momo aferrándose a ella, y en eso una voz se escucharía de aquel callejón. Eri, ¿qué haces? No molestes a la señorita. Ante estas palabras Momo levantaría la mirada encontrándose con un hombre alto, el cual llevaba una máscara extraña parecida al pico de un pájaro. Señorita, lamento mucho el comportamiento de mi hija, es que a veces se me dificulta mucho mantenerla bajo control. No se preocupe, entiendo que a veces criar niños puede ser difícil. Diría Momo mientras se levantaba y empezaba a cargar a la niña, quien se aferraba mucho a Momo, cosa que le llamó la atención, y al fijarse bien vio que Eri tendría todos los brazos y piernas vendados. Esto, sé que no es de mi incumbencia, pero, ¿por qué está tan vendada? Bueno, tú sabes que los niños son bastante inquietos, sobre todo ella, esas vendas son por varios raspones que se ha hecho. Pero, ¿no cree que vendarle el brazo completo por un raspón es algo exagerado? Bueno, ¿qué puedo decir? Ella tiende a lastimarse mucho. Pero aún así, ponerle tantos vendajes es algo exagerado. Para este punto el hombre estaba algo tenso, cosa que fue notada por Momo, quien intentó aflojar un poco el agarre con Eri, pero se aferró mucho y en voz baja dijo: Por favor, no te vayas. Momo vería que Eri estaba al borde del llanto, además de que estaba aterrada, por lo que abrazó de forma protectora a Eri y alzó un poco la guardia, preparada para escapar si la situación lo ameritaba. Oiga, esa máscara no es de aquel grupo yakuza que ronda por esta zona. ¿Los conoces? Sí, han sido fuertemente criticados. Una encuesta reveló que la mitad de la población los considera villanos. Ante estas palabras el hombre empezó a enojarse, aunque tratara de ocultarlo, pero aún así Momo pudo percatarse de eso, pero con un tono tranquilo diría: ¿Eres fan de ellos o algo así? Sí, la verdad siempre me pareció divertido eso de los yakuza, así que me compré esta máscara en honor a ellos. Diría el sujeto mientras se quitaba uno de los guantes que poseía. Ante esto la niña quiso separarse de Momo, pero ella en voz baja dijo: Tranquila Eri, no dejaré que te haga daño, confía en mí.
Ante esta palabra Seri simplemente cerró los ojos y se aferró al abrazo, y cuando Momo vio que el sujeto estaba acercando su mano a la pared, esta por reflejo dio un salto hacia el lado logrando esquivar una gran cantidad de estacas que iban dirigidos hacia ella. Momo, usando sus habilidades de gimnasta, lograría aterrizar del pie logrando ver al sujeto, quien con un tono enojado diría: «Dame a esa niña». «Ni loca», diría Momo empezando a correr siendo perseguida por el sujeto, pero Momo sería bastante rápida, cosa que la sorprendería incluso a ella, ya que estaba corriendo a la misma velocidad a la que iban varios autos o motocicletas, pero prefirió ignorar esto y seguir corriendo. Obviamente varios héroes intentaron detener al sujeto pero simplemente terminaron muertos. Momo quería ir y pelear, pero con la niña en brazos simplemente terminaría muriendo, por lo que prefirió seguir corriendo hasta que llegó a la calle principal de la ciudad, en donde varios autos le bloquearían el paso, pero en lugar de detenerse siguió corriendo y el sujeto, ya harto, destruyó toda la calle haciendo que Momo caiga al suelo lastimándose un poco la pierna. «Me has dado muchos problemas, maldita, ahora morirás por querer jugar a ser una heroína», diría el sujeto mientras se preparaba para matar a Momo, pero no se podría acercar ya que un puño saldría del suelo y golpearía al hombre mandándolo a volar, y en el aire sería recibido por una estela de electricidad verde, la cual le daría un poderoso golpe que lo enterraría contra el asfalto para luego aterrizar al lado de Momo, mostrando que se trataba de Izuku. «Momo, ¿estás bien?» «Me duele un poco el pie, pero estoy bien». «¿Quién es esa niña?» «Creo que es la hija de ese sujeto, pero tengo fuertes motivos para creer que él la somete a tortura. Llévatela a la agencia de Night Tai, allí podrán protegerte a ti y a la niña», diría un chico rubio con traje blanco y azul con una capa roja, el número 1.000.000 en el pecho. «¿Quién eres tú?», preguntaría Momo algo desconfiada. «Mi nombre es Murio y descuida, también soy un héroe y también hago pasantías con Night Tai». Ante estas palabras Momo miró a Izuku y este solo asintió, dándole confianza a Momo, quien empezó a correr con dirección a la agencia de Night Tai. «No te irás de aquí», diría Chisaki levantándose para atacar a Momo, pero sería detenido por Izuku, quien le disparó un relámpago en la cara causándole mucho daño para luego Murio salir del suelo y darle un poderoso golpe en la boca del estómago haciéndolo retroceder para luego Izuku empezar a correr por todo el lugar dándole varios golpes al villano, quien no se podía defender. «No pasarás de aquí, maldito», diría Mirio atravesando el suelo para luego salir detrás de Chisaki y darle un poderoso golpe en la espalda a Chisaki para luego decir: «Primero tendrás que matarnos». Por mientras con Momo, esta seguía corriendo tan rápido como podía sin darse cuenta de que en sus talones se podían ver unas pequeñas chispas de electricidad roja cada vez que daba un paso, y tras unos minutos de seguir corriendo llegó a la agencia de Night Tai, por lo que de inmediato entró y se encontró con todos los héroes de la agencia. «¿Tú eres Momo Yaoyorosu?», diría una chica de piel y cabello azul. «Esto, sí». Mirio nos contó toda la situación, aquí tú y la niña estarán a salvo. Ante esto Momo vio a la niña dándose cuenta de que ésta estaba dormida. «Eso espero». De regreso con Izuku y Mirio, estos atacaban a Chisaki a diestra y siniestra, quien como podía contraatacaba causándole algunos rasguños y cortes a Izuku. A Mirio no le hacía nada ya que podía hacerse intangible. «Malditos, no me importa si tengo que matar al planeta entero, esa niña se quedará conmigo». «Ah, no, mi hermano, lo que se va a quedar contigo será el santo puñetazo que te voy a dar en la cara», diría Izuku para luego cargar todo el poder del One for All en su brazo metálico y lanzarse contra Chisaki para luego darle un puñetazo en la cara destrozándosela por completo junto a la máscara, haciendo que salga volando hasta estrellarse contra un edificio quedando inconsciente. «Bau, eso sí fue un buen puñetazo», diría Mirio llegando junto a Izuku, el cual estaba algo cansado. «Bueno, no iba a dejar que un pedófilo se llevara a una niña inocente». «Buen punto. Creo que deberíamos llevarlo a la...». Izuku no pudo terminar de hablar ya que una inmensa explosión se escuchó en el lugar, y cuando quisieron ver qué pasaba se dieron cuenta de que Chisaki ya no se encontraba en el lugar. «Mierda, el infeliz se escapó. No debe estar lejos, si empiezas a correr lo podrías alcanzar».
Espera, le puse un rastreador en la ropa sin que se diera cuenta, si dejamos que se vayan podremos llegar a su guarida. Increíble. Bueno, mejor vamos a la agencia de Chisaki, tu novia te debe estar esperando. Tras decir eso, Izuku no dijo nada y se fue corriendo del lugar dejando solo a Mirio. Ya me pudo haber dado un aventón, dijo Mirio con una gota de sudor en la nuca para luego empezar a correr tan rápido como sus piernas le permitían. 30 minutos después en la agencia de Night Tai vemos a Momo quien aún cargaba a Eri en sus brazos y a Izuku quien estaba sentado junto a ella y frente a ellos estaba el escritorio de Night Tai, obviamente este estaba allí. Así que, tú eres el chico Izuku, ¿cierto? Así es. Entiendo que estés aquí, ya que yo te envié la solicitud para tus pasantías, pero ¿qué hace esta chica aquí? Pues, ella es mi novia, y esperaba que le permitiera hacer sus pasantías aquí, porque, hasta donde sé, ella tuvo solicitudes de otras heroínas. Esas heroínas no las solicitaron por sus capacidades, solo lo hicieron por su aspecto. Entiendo, pero aún así, ella no tiene nada que le sea de utilidad a mi agencia. Diría Night Tai con mucha seriedad haciendo enojar a Izuku, pero este de inmediato se calmaría y diría. Entonces dele una prueba, estoy seguro que podrá hacerlo. ¿Tú crees que ella sea capaz? Señor, con todo respeto, yo también entreno para ser heroína, estoy segura de que poder hacerlo. Diría Momo bastante decidida, sorprendiendo un poco a Night Tai. Ya veo, entonces hagamos algo, si tú logras darme aunque sea un golpe, te dejaré hacer tus pasantías aquí, pero si no lo logras, te retirarás del curso de héroes, ¿entendido? Estas palabras harían que a Momo le recorriera un escalofrío, pero de inmediato se recompondría y diría. De acuerdo, lo haré. Bien, pero debes saber que tu novio no te puede ayudar, así que él tendrá que esperar afuera. Momo, ¿estás segura de esto? Lo estoy. Bien, te esperaré afuera, te deseo suerte. Tras decir eso, Izuku le daría un pequeño beso a Momo para luego salir del cuarto dejando a Night Tai y a Momo solos, y en eso Night Tai se levantaría y diría. Empieza cuando quieras. Tras decir eso, Momo crearía un bastón de hierro y se lo lanzaría a Night Tai, pero este lo esquivaría fácilmente, pero en eso Momo le lanzaría un golpe con unos nudillos de hierro los cuales Night Tai podría esquivar, pero Night Tai seguiría esquivando los ataques, pero en eso Momo soltaría los nudillos de hierro y crearía una jabalina, lanzaría con dirección a la cabeza de Night Tai, pero este la atraparía y de nuevo Momo crearía otros nudillos de hierro, pero estos tenían pequeños picos los cuales estaban diseñados para hacer más daño y con ellos le lanzaría un golpe al abdomen de Night Tai, quien apenas si pudo esquivar, pero Momo con una sonrisa diría. Le digo algo, no solo puedo crear objetos en estado sólido, también puedo crear cosas en estado líquido y gaseoso. Diría Momo con una sonrisa confiada, confundiendo bastante a Night Tai, quien usó su quirk y de inmediato se deshizo de la jabalina la cual aún tenía en la mano, y esta casi al mismo tiempo empezaría a soltar un gas de color verde el cual cubriría toda la habitación. Night Tai pensó que esto afectaría también a Momo, pero cuando volteó a ver, esta tenía una máscara de gas puesta. Maldición, me confié. Antes de que Night Tai pudiera decir algo más, este sintió que su cuerpo se empezaba a paralizar y le costaba respirar, y justo en eso Momo se lanzaría a atacar a Night Tai, pero este con la poca movilidad que aún tenía tomó una silla y la usó para bloquear el golpe, pero de pronto Momo crearía otro basto y lo usaría para golpear a Night Tai en la cabeza, aturdiéndolo un poco para luego Momo decir. Yo gano, y en eso Momo con los nudillos de hierro le daría un golpe en la boca del estómago a Night Tai sacándole el aire haciendo que este quede de rodillas respirando con mucha dificultad. Lo lamento, es que tiendo a tomarme todas las batallas en serio, y aproveché que estábamos en un lugar cerrado para que el gas paralizador le afectara más rápido y por más tiempo, diría Momo mientras abría una ventana y creaba un ventilador para que el gas se vaya. Entonces, ¿me deja estar en su agencia? Pues viendo cómo me dejaste. No tengo ningún problema en tenerte aquí, puedes irte, ya haré el papeleo cuando me recupere. Diría Night Tai con bastante dificultad ya que todavía no recuperaba el aire. Bueno, supongo que iré afuera.
diría Momo saliendo de la habitación a la vez que se quitaba la máscara de gas y la dejaba a un lado. Ya una vez fuera de la habitación, Izuku se le acercó y dijo: «Eso fue rápido, ¿qué pasó?». «Pues los entrenamientos dieron sus frutos». «¿Lograste entrar?». «Exacto». «Felicidades, aunque pensé que te tomaría un poco más de tiempo». «Oigan, lamento interrumpir pero necesito que me acompañen», diría Mirio llegando al lugar con un semblante serio, por lo que los chicos seguirían a Mirio llegando a una habitación en donde se encontraba la pequeña Eri siendo revisada por unas enfermeras, pero lo curioso es que esta no parecía tener alguna reacción. «¿Qué le pasa a esa niña?», diría Izuku algo desconcertado. «No lo sabemos, cuando las enfermeras llegaron ella se asustó mucho y se escondió debajo de la mesa, pude hacer que se calmara y le prometí que no la lastimarían, pero de inmediato sus ojos perdieron el brillo, ahora no hace nada si no se lo decimos, es como si la hubiese criado para convertirla en una esclava». Estas palabras harían que Izuku se enfadara, por lo que con algo de furia diría: «¿Saben algo del sujeto que la tenía en cautiverio?», diría Izuku mientras disimuladamente su brazo empezaba a vibrar. «Por ahora no sabemos nada, solo sabemos que pertenece a una organización llamada Overlord. Debemos localizarlo, sabrá Dios qué otras atrocidades hacen en ese lugar». «Tú te puedes mover a grandes velocidades, ¿cierto?», preguntaría Mirio viendo a Izuku. «Sí, ¿por qué lo dices?». «Ahora mismo eres un héroe más de nuestra agencia, a mí se me podría considerar el tercero al mando, así que ve y recopila tanta información como puedas. Si logras obtener aunque sea una pista sobre la ubicación de los Overall, entonces vienes y nos avisas». «Entendido», diría Izuku para luego salir corriendo del lugar. «Tú te llamabas Momo, ¿verdad?». «Sí, ¿por qué?». «Pues me preguntaba si podrías ayudar a cuidar a Eri, es que durante la pelea pude notar que ella se sentía en confianza contigo, así que quizás sea un poco más sociable contigo». «Ya veo, veré qué puedo hacer con ella», diría Momo para luego entrar en la habitación en donde al ver a las enfermeras esta diría: «Gracias por cuidarla, yo me haré cargo a partir de ahora». Luego de eso las enfermeras saldrían de la habitación dejando solas a Momo y Eri. «Hola Eri, no nos presentamos antes, mi nombre es Momo Yaoyorosu, soy la chica que te rescato de ese sujeto». Ante estas palabras Eri levantaría la vista para ver fijamente a Momo y tras unos segundos cerraría los ojos y diría: «Gracias». «Dime Eri, ¿qué te hacía ese sujeto?», preguntaría Momo en un tono preocupado, pero Eri en vez de responder empezaría a sollozar, por lo que Momo le daría un abrazo maternal para luego decir: «Si tienes ganas de llorar hazlo, así te sentirás mejor». Tras decir eso Eri explotaría en llanto mientras abrazaba fuertemente a Momo. Por mientras como Izuku, este estaba dando vueltas por toda la ciudad buscando algún lugar sospechoso, pero en eso vería a un tipo el cual tapaba su cara con una máscara y una capucha, cosa que llamaría la atención de Izuku, por lo que de forma silenciosa lo empezaría a seguir hasta un callejón en donde este sacaría un teléfono para responder a una llamada. «Chisaki, la niña está en la agencia de Night Tai, ellos ya dan su historia por sentada, si atacamos durante la noche no podrán detenernos, no se preocupe, esa niña regresará a nosotros cueste lo que cueste». Luego de decir eso el hombre guardaría su teléfono y se dispondría a retirarse, pero Izuku a velocidades supersónicas le colocaría un rastreador en la nuca para luego ir corriendo a la agencia de Night Tai, y al llegar se encontró con Mirio y Night Tai, por lo que de inmediato dijo: «Localice a uno de los secuaces de Chisaki, y le puse un rastreador, además tenemos que irnos de aquí, planean atacar estas instalaciones durante la noche». «Pues entonces debemos hacerles creer que pueden obtener lo que quieren obtener», diría Night Tai ajustándose las gafas. «Ellos buscan a la niña, así que debemos hacerlos creer que ella está aquí, mientras que en realidad está a salvo en otra parte». «Conozco un lugar para eso», diría Momo, quien tenía a Eri durmiendo entre sus brazos. «En nuestra ciudad hay un edificio llamado Laboratorios Star, es propiedad del científico David Shield, pero él nos deja usarlo para nuestro trabajo de héroes provisionales. Ese lugar tiene una seguridad que rivaliza con la de Tártaros, si llevamos allí a Eri, estará a salvo».
Pues llama a ese científico y dile que prepare la seguridad al máximo. Pero necesitamos una forma de llevarla sin llamar la atención. Yo podría hacerlo, diría Izuku. Yo la puedo llevar, pero tendría que hacerlo durante la noche ya que a esas horas es cuando tiendo a hacer varios recorridos por distintas ciudades, así nadie sospechara. De acuerdo, pero tendrás que llevar a Momo allá también, ella es en quien más confía Eri, así que tendrás que cargar con un poco de peso extra. No importa, de todos modos Momo es bastante ligera. Diría de inmediato Izuku mientras recibía el instinto asesino de Momo, el cual de inmediato desapareció. De la que me salve. Diría Izuku por lo bajo. Bueno, si no les molesta iré a patrullar. Luego de decir eso Izuku saldría del lugar y empezaría a correr por la ciudad, pero de pronto un pensamiento. Me pregunto cuál será mi velocidad máxima. Tras decir eso Izuku empezaría a aumentar su velocidad tanto como podía e incluso activó todo el poder del One for All en todo su cuerpo causando un aumento extremo de velocidad, pero de pronto Izuku voltearía la mirada y se vería a sí mismo como si de un espejo se tratase, pero este estaba algo borroso. Esto alarmaría a Izuku, quien de inmediato se detendría, pero lo único que vería sería a una mujer de unos 20 años parándose en una esquina y deteniendo un taxi, a un par de niños de unos 4 o 5 años los cuales estaban regresando de la escuela y a una pareja de ancianos sentados en una banca en el parque al otro lado de la calle. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? Diría Izuku algo desconcertado, pero en eso recibiría una llamada de Momo, la cual diría: Izuku, no sé si esto te interese, pero ahora mismo acaban de robar el banco más grande de la ciudad. Yo me encargo. Diría Izuku algo desconcertado, cosa que Momo notaría, pero prefirió no preguntar. Ya en la noche, Izuku estaba preparándose para lo que venía, ya que una vez Momo y Eri estuvieran a salvo, él tendría que regresar para unirse a la batalla tan rápido como le sea posible. Bien Izuku, escúchame, a un tren bala le toma varias horas llegar desde tu ciudad hasta esta, tú deberás hacer ese recorrido de ida y de vuelta en menos de una hora, deberás ir un poco lento cuando vayas al escondite para asegurarse de que la niña y Momo estén a salvo, una vez estén a salvo, regresarás aquí tan rápido como te sea posible. Diría Night Tai viendo que Izuku estaba haciendo estiramientos básicos. Entendido, creen que puedan detener a los Yakuza el tiempo suficiente. No nos subestimes, mi agencia podrá detenerlos, pero tú eres quien posee el elemento sorpresa, así que no tardes. Luego de decir eso Night Tai se haría del lugar dejando a Izuku frente a Momo, quien cargaba a una dormida Eri. Lista. Eso creo, nunca he ido a la misma velocidad que tú, así que esto me da algo de miedo. Tranquila, cuando yo desperté mis poderes y me daba algo de miedo al principio, pero no pasará nada, confía en mí. Diría Izuku con calma, haciendo que Momo se tranquilice para luego decir: hagámoslo. Luego de eso Izuku empezaría a cargar a Momo al estilo nupcial para luego empezar a correr en dirección a los laboratorios Star. Por mientras en la agencia de Night Tai, en esta se encontraban reunidos cientos de héroes que patrullaban por la ciudad. Todos estaban protegiendo dentro y fuera de las instalaciones y otros estaban evacuando la ciudad, y cuando ya todo estaba listo Mirio fue a la puerta de la agencia y dijo: estén preparados, podrían atacar en cualquier momento. Diría Mirio mientras tomaba unos binoculares para poder ver el lugar, pero de pronto vería una sombra la cual tenía una máscara con forma de pico, el cual de un momento a otro levantó su mano hacia el cielo y debajo de todas las instalaciones empezaron a surgir cientos de picos de piedra, los cuales destruyeron por completo el lugar. ¿Qué demonios? ¿Quién es ese tipo? Diría Mirio volviéndose intangible y sumergiéndose en el suelo para luego salir desde atrás del villano y darle un poderoso golpe en la nuca dejándolo inconsciente. ¿Qué pretendía este tipo? Diría Mirio algo desconcentrado, pero en eso se escucharía un fuerte grito de guerra provenir desde el otro lado de la calle y al voltear pudo ver a cientos de personas los cuales llevaban puestos una máscara que se asemejaba al pico de un pájaro. Estamos bajo ataque, gritaría uno de los héroes presentes para luego lanzarse a atacar iniciando una guerra entre Yakuza y héroes. Por mientras con Izuku.
¿Qué habrá sido ese reflejo que vi en la mañana? Hasta ahora no me había pasado nada igual, y no encuentro algún motivo por el cual eso haya pasado. No pudo haber sido una imagen residual, eso es seguro, pero entonces ¿qué era? Mejor no le doy muchas vueltas al asunto. Ya estoy por llegar al laboratorio. Tras decir eso, Izuku aumentaría un poco la velocidad y en cuanto llegó al laboratorio bajo a Mamo, la cual parecía estar algo mareada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, es solo que no estoy acostumbrada a que me lleves a esa velocidad durante más de 10 minutos. Bueno, ahora mismo David y Melissa deben estar en camino, así que no te preocupes. Descuida, estaré bien, tú debes regresar a la agencia de Night Tai, yo me encargaré de cuidar a Eri. Por cierto, parece que esa niña tiene el sueño pesado. No se despertó y no con los estruendos que provocó al superar la barrera del sonido. Eso es bueno, así podrá descansar. Bueno, lo mejor será que te vayas, quizá necesiten tu ayuda. De acuerdo, volveré pronto, diría Izuku para luego salir corriendo del lugar dejando a Mamo, quien dejó a Eri en una silla y con su quirk crearía una manta con la cual la arroparía. Espero que todo salga bien. De vuelta en la agencia de Night Tai. Lo único que se podía presenciar en el lugar era fuego y sangre. Mirio y Night Tai estaban teniendo una lucha encarnizada contra Chisaki, quien se había fusionado con los tres miembros más fuertes de su organización, convirtiéndose en un monstruo en todo el sentido de la palabra. Ríndanse, ustedes no tienen ninguna oportunidad contra mí, mejor entréguenme a la niña y prometo que les daré una muerte rápida e indolora. Róbete. Diría Mirio lanzándose a atacar, logrando encestarle un par de golpes a la bestia, la cual ni se inmutó. Están empezando a darme lástima. Diría Chisaki lanzándole un golpe a Mirio, quien se volvería intangible esquivando el ataque. Fallaste. Diría Mirio algo burlón. Mirio. No te apuntaba a ti. Estas palabras confundirían a Mirio, pero este por instinto voltearía a mirada y lo que vería lo dejaría en shock. El puño de Chisaki había atravesado por completo el pecho de Night Tai y esto lo había matado al instante. Para la próxima, debes estar más pendiente de tus alrededores, diría Chisaki algo burlón, haciendo que Mirio se enoje y bajase la guardia, por lo que no se percataría en una bala Kitakumirts que le habrían disparado desde la espalda dándole de lleno. Ahora estás acabado. Diría Chisaki lanzándose a atacar a Mirio, quien por la confusión no podría reaccionar, pero sería salvado por Izuku, quien le impactaría un poderoso golpe en el rostro a Chisaki, el cual venía cargado con toda la energía cinética que había acumulado. No en mi guardia. Luego de decir eso, Izuku iría a ayudar a Mirio, quien por lo bajo estaba derramando un par de lágrimas. ¿Qué sucedió? Ese infeliz mató a Night Tai, y me disparó una bala extraña y ahora no puedo usar mi quirk. Mierda, las cosas en serio se pusieron feas mientras yo no estaba. En fin, esa cosa es de un inmenso tamaño, pero eso le debe restar mucha velocidad. Ahora que lo dices, sus ataques eran bastante lentos y fáciles de esquivar. Eso significa que yo tengo la ventaja, tú ve a ayudar a los demás. Diría Izuku mientras convertía su brazo en una espada para luego lanzarse a atacar a Chisaki, quien como podía se defendía, pero Izuku era muy rápido y le estaba empezando a hacer un montón de cortes por todo el cuerpo. Maldito mocoso, deja de moverte. Lo haré cuando tú hayas caído. Diría Izuku convirtiendo su espada en un látigo y amarrando el brazo de Chisaki para luego empezar a correr por todo el lugar arrastrándolo y causándole bastante daño, y cuando se detuvo Izuku usó el impulso acumulado para lanzarlo contra un edificio, el cual se destruyó por completo y le cayó encima a Chisaki, pero este de inmediato se levantaría y se reconstruiría el cuerpo curando todas sus heridas. Eso será molesto. Diría Izuku convirtiendo su brazo en un cañón para luego empezar a correr alrededor del monstruo a la vez que le lanzaba varios relámpagos, los cuales le hacían bastante daño al monstruo, y entre más relámpagos le impactaban, más se le dificultaba moverse, y en eso Izuku dejaría de correr en círculos para pegar un salto y transformar el cañón en un puño normal, el cual empezaría a brillar en un color verde, y con toda la energía acumulada le pegaría un puño sónico a Chisaki, el cual se inmediato le causaría un terrible daño dejándolo paralítico. Tú pierdes, Chisaki.
En realidad yo gano. ¿De qué hablas? Él habla de mí. Diría un hombre de traje completamente amarillos con toques rojos y su cara parecía estar vibrando y también tenía una voz de ultratumba además de que estaba sujetando a Mirio del cuello. ¿Quién demonios eres tú? Puedes llamarme Flash Reverso, tu mayor enemigo. Sabes que mejor suelta a mi amigo. Diría Izuku mientras apuntaba su cañón hacia Flash Reverso. Yo que tú no lo haría, solo tengo que introducir mi mano en su pecho y él estará acabado, diría el sujeto a la vez hacía vibrar su mano y la apuntaba al pecho de Mirio. Dispárale Izuku, yo estaré bien. Diría Mirio con dificultad. Mejor no te hagas el héroe Fogata, de donde vengo tú me has dado muchos dolores de cabeza así que mejor me deshago de ti ahora que puedo. ¿De qué demonios hablas? Diría Izuku algo desconcertado. Te los responderé todo, pero primero tienes que salvar a la niña. Diría el sujeto para luego atravesar el pecho de Mirio dejándolo en muy mal estado para luego salir corriendo del lugar y en eso Izuku muy preocupado iría a ver a su amigo. Mirio, resiste, estarás bien. Olvídate de mí, ve a buscar a ese infeliz, mientras él esté suelto Eri y tu chica están en peligro, tienes que ir a salvarlas. Lo haré, pero voy a regresar así que más te vale no morir. Diría Izuku para luego ir a perseguir a su nuevo enemigo dejando solo a Mirio quien con una voz algo débil diría. Sálvalas. No cometas el mismo error que yo. Diría Mirio para luego cerrar los ojos para nunca volver a abrirlos. Por mientras con Izuku. Este estaba corriendo detrás del sujeto quien era notoriamente más rápido que Izuku por lo que este no lo podía alcanzar. Veo que estás bastante desesperado en rescatar a esas chicas, pero de nada te servirá, no pienso dejarte en paz hasta que sufras lo mismo que yo. ¿De qué estás hablando? Yo no te he hecho nada. Aún. Pero descuida pronto no podrás hacer nada. Luego de decir eso Flash Reverso aumentaría la velocidad siendo perdido por Izuku quien ya desesperado activó todo el poder del One for All en todo su cuerpo cosa que le causó bastante dolor pero al final pudo soportarlo y tras unos minutos lograría llegar al laboratorio pero ya era tarde, cuando llegó encontró a Melissa en un inmenso charco de su propia sangre y apenas estaba consciente. Melissa, por Dios, ¿qué pasó? Ese sujeto apareció y me atacó desde la espalda y se llevó a Eri y a Momo, intenté pedirle ayuda a mi padre pero él no respondía el teléfono. Diría Melissa demasiado débil y con una voz muy ronca. Resiste, vas a estar bien, te llevaré a un hospital. Diría Izuku algo desesperado pero en eso se percataría de que Melissa ya no estaba respirando y sus ojos habían perdido el brillo por lo que de inmediato se dio cuenta de que Melissa había muerto, esto lo hizo derramar una pequeña lágrima pero de inmediato se recuperaría y se levantaría y exactamente un segundo después Izuku escucharía un grito femenino por lo que de inmediato empezaría a correr por todas las instalaciones y lo primero con lo que se encontraría sería con una imagen que ni en 1000 años podría borrar de su mente, justo frente a él se encontraba Momo clavada en la pared con una enorme estaca atravesando su pecho y en el suelo Eri estaba sobre un charco de sangre con la mirada perdida y obviamente muerta. Izuku no lo pudo soportar y vomitó debido a lo atroz que era dicha escena. Te dije que no podrías hacer nada. Diría Flash Reverso desde espaldas de Izuku quien para este punto ya había perdido casi toda su cordura por lo que se lanzó a atacar a Reverso quien solo bloqueaba los ataques o los esquivaba a pesar de que Izuku se movía a toda velocidad para atacarlo, pero en eso Reverso le pegaría un fuerte puñetazo en el pecho a Izuku quien solo se arrodillaría por el dolor. No te preocupes, esto es solo el comienzo. Diría Reverso para luego irse del lugar pero Izuku no se quedaría quieto e iría a perseguir a Reverso quien le llevaba mucho ventaja pero eso no le impidió hablarle a Izuku. Mejor ni te molestes en detenerme, de donde vengo tú nunca habías podido detenerme, así que no creas que podrás hacerlo ahora. Diría Reverso para luego dar una vuelta brusca y golpear a Izuku en la mandíbula dejándolo tendido en el suelo algo adolorido, pero este como podría se levantaría para luego empezar a correr tan rápido como podía aunque ya casi no le quedaban fuerzas pero en eso Reverso diría unas palabras las cuales confundirían a Izuku pero lo harían enojar aún más. Esas chicas, llevan siglos muertas.
Tras decir eso, Reverso desaparecería en un estallido de velocidad dejando a Izuku solo y muy enojado, y este mismo con mucha ira gritaría: ¡Maldito! Y tras decir eso, Izuku aumentaría la velocidad de forma drástica, pero con lo que no contaba era que todo a su alrededor se convirtiera en lo que parecía ser una neblina azul. Esto confundiría a Izuku, pero este al voltear vería lo que parecía ser un reflejo de él mismo. Peor, este era borroso, por lo que de inmediato se detendría para luego ponerse a ver su entorno, dándose cuenta de que era de día otra vez. Además de que a su alrededor solo se encontraban una mujer de unos 20 años parándose en una esquina y deteniendo un taxi, un par de niños de unos 4 o 5 años los cuales estaban regresando de la escuela, y una pareja de ancianos sentados en una banca en el parque al otro lado de la calle. Esto confundiría mucho a Izuku, ya que ese era exactamente el mismo escenario que había visto en la mañana, por lo que con mucho cansancio y confusión diría: ¿qué mierda está sucediendo?